Bienvenidos nuevamente, mi hermano y hermana, a su canal de estudio, por supuesto. Queremos agradecer a todas las personas que nos han sintonizado y que nos escriben a través de las redes sociales, que nos visualizan. Quisiera pues que el Espíritu Santo continúe con cada una y cada uno de ustedes, iluminándoles en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio de las Sagradas Escrituras. Te recuerdo, puedes suscribirte a este canal y así estaremos más estrechamente vinculados. Bien, hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante. Vamos a ahondar nuevamente en lo que es el anticristo. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros los cristianos? ¿Lo mencionan las Sagradas Escrituras? Vamos a estudiar eso hoy. Pero vamos a orar para pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en esta mañana. Querido Consolador, nuevamente, Señor, te agradecemos tu bondad al levantarnos en esta mañana con tu aliento de vida, con infundir de tu vida a nosotros, por abrir nuestros ojos a un nuevo día y a nuestros amados. Gracias te damos por eso, Señor. Ahora abre los ojos del entendimiento para cada uno de nosotros y glorifícate en nuestras vidas. Gracias, querido Consolador, por escucharnos y respondernos. En el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, lo rogamos. Amén. Bien, mis amados, sabes que por las redes sociales, por la prensa, siempre hemos oído o podemos escuchar, mejor dicho, quienes se refieren al anticristo, aplicándose lo que sí al que inventó las computadoras o al adivino tal o a la divina tal, que aparece el científico que en el laboratorio accidental o a propósito inventó el COVID. Bueno, entonces se ha tejido una serie de explicaciones en este sentido. Y si no son explicaciones, también han habido algunos elementos que se han aprovechado de la, ¿cómo diríamos?, de la inquietud que genera en la cristiandad esta cosa del 666. Entonces hay muchos aprovechadores que quieren sacar provecho de este número y de este calificativo anticristo. Así que vamos a ver, como cristianos, a ti y a mí nos interesa saber qué de cierto hay en todo eso para poder discernir entre lo que es correcto y lo que es erróneo, discernir quién realmente quiere hablarme de la verdad acerca de eso, o de algún aprovechado o aprovechada, que hay muchos en este mundo, como siempre. En este mundo de pecado siempre han habido aprovechadores. La palabra del Señor los llama mercaderes, a los que se quieren aprovechar de las escrituras, de lo que contienen las escrituras, para sacar un provecho personal. Hay muchas formas de lucrarse utilizando la Biblia, hermano y hermana. Muchas formas de lucrarse. Algunos se lucran pues inventando denominaciones, fundando congregaciones y las mantienen engañadas porque se lucran a través de ellas. Y no solamente se lucran, sino que se enriquecen con eso. Dentro de las iglesias cristianas tenemos que reconocer que esa tendencia, ese actuar maquiavélico existe. Y esos son agentes satánicos que utilizan a las personas. San Pablo y San Pedro los llaman hombres y mujeres perversos. San Juan los llama mercaderes de la salvación. Así que
Dentro de la cristiandad existe eso. Comenzando desde la iglesia cristiana que se fundó en el siglo IV de nuestra era, comenzando desde esa iglesia, bueno, hasta nuestros días han habido mercaderes. Cuando no negociamos con las indulgencias para venderle la salvación a las personas, es un comercio. Negociamos entonces vendiéndole imágenes y haciéndole creer al pueblo que a través de esas imágenes, pues teniéndolas a ellas en nuestras casas, bueno, vamos a ser receptáculos de bendiciones, o vamos a evitar que las malas influencias entren a nuestros hogares. Y si no le vendemos imagen, entonces le vendemos zarcillitos o cadenitas, cositas que nos venden como amuletos para evitar las malas influencias, como el mal de ojo. A nuestros hijos el mal de ojo le ponemos eso, ¿sabe? Eso proviene del paganismo. Eso proviene del paganismo, pero se introdujo en la iglesia cristiana a muy temprana edad. Pero lo lamentable es que no es que solamente se haya introducido en la iglesia cristiana, sino que se levanta una iglesia que se llama cristiana y utiliza todas esas herramientas para mantener cautivos en sus filas a todo creyente que ande interesado o que esté interesado en realidad en su salvación. Esa es la realidad en nuestros días y fue la realidad en siglos pasados. De manera que ya con ese abreboca vamos a ver lo que nos dice las Sagradas Escrituras al respecto. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol San Pablo, que estaba escribiendo a la iglesia de Tesalónica, porque en Tesalónica había un problema. Los hermanos estaban preocupados con la segunda venida de Cristo. Ellos no habían entendido lo que Pablo les escribió en la primera carta y seguían con su problema de que Cristo iba a venir en ese primer siglo. Y San Pablo vuelve a escribir en esta segunda carta, les va a aclarar un poco más acerca de la segunda venida de Cristo. Y recuerden también que habíamos dicho en otro programa que los tesalonicenses tenían el problema de que si las personas creyentes, si los creyentes morían, no iban a entrar a la vida eterna. Entonces San Pablo les escribe diciendo que no, eso no es así. Toda persona que muere en la fe de Jesús queda guardada en Jesús para el día de la resurrección. ¿Cuándo será la resurrección? El día que Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, tanto la resurrección de los justos como la segunda venida de Cristo son dos eventos que están estrechamente ligados. ¿Por qué? Porque si los justos ya están en el cielo, ¿para qué va a venir Cristo? Si los justos ya fueron juzgados y los muertos, los justos que murieron han sido juzgados y están en el cielo, y por otra parte, si los malos fueron juzgados y están en el infierno, ¿qué razón tiene que venga Cristo por segunda vez? Si ya eso se hizo, ¿verdad? Entonces, esa situación de que el creyente se va al cielo o se va al infierno contradice mucho las Sagradas Escrituras. Pero lamentablemente tenemos que aceptar que la cristiandad está contaminada con esa doctrina. Toda la cristiandad, hermanos, toda la cristiandad. Y los culpables de eso no somos el pueblo, no somos los creyentes. Los culpables de eso son los pastores y sacerdotes que enseñan eso porque son mercaderes, son unos comerciantes, son unos mercenarios de la salvación que pretenden mantener al pueblo engañado para ellos mantenerse en sus puestos de poder. Lo mismo sucedió con el Señor Jesús y por eso lo mataron. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, estaban interesados en acabar con Jesús porque temían que la gente dejara de ir a donde ellos estaban y se fuesen en pos de Jesús. Y temían eso, temían perder el poder que tenían sobre el pueblo. Actualmente sucede de esa manera. Pastores y sacerdotes temen que el pueblo deje de creerles y realmente los creyentes se afanen en buscar en la Biblia dónde está la verdad. Hay un libro que escribe
una famosa escritora norteamericana donde dice que a medida que nos vayamos acercando al tiempo del fin, los creyentes de las iglesias cristianas, al descubrir la verdad, se volcarán contra sus líderes para matarlos, porque se darán cuenta que fueron engañados. Pero lamentablemente, cuando descubran ese hecho, cuando quieran darse cuenta de ese hecho, ya el tiempo de la gracia se habrá terminado, mi hermano y hermana. Por eso es importante que sea ahora. Ahora es el momento de investigar y de tomar decisiones importantes. No dejes que tus pastores y sacerdotes tomen las decisiones por ti. No, eso es grave. Recordemos que en los Hechos de los Apóstoles se nos da un consejo sumamente importante. Cuando los apóstoles iban y predicaban, ¿verdad? Los bereanos se iban a sus casas y abrían los rollos. Alguien dijo por allí que en el tiempo de Jesús no había Biblia. Esa es una mentira. En el tiempo de Jesús había Biblia. Que no la conocemos como ahora es otra cosa. Pero en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, en ese primer siglo, ya existía la Biblia. Porque entonces, ¿a dónde iban a investigar los bereanos? El hecho de los apóstoles nos dice que ellos iban a sus casas a investigar, a ver si lo que decía Pablo, a ver si lo que decía Pedro, a ver si lo que decían los apóstoles era verdad. Y entonces ellos reciben un elogio, que debemos ser como los bereanos, que no se conformaban con escuchar a cualquiera que predicara, sino que iban a sus casas a investigar. Tú debes ser también un bereano, mi hermano y hermana, para investigar, para saber dónde está la verdad, para que no te sigan engañando todos los mercenarios cristianos que se llaman cristianos en nuestra época. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice San Pablo con respecto al anticristo. Nota lo siguiente, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo esto que San Pablo nos está diciendo hoy a través de su carta, que le dijo a los cristianos del primer siglo y que ha repetido a los cristianos a lo largo de 2000 años de la cristiandad. Que nadie te engañe, esa es la primera señal del tiempo del fin, que nadie te engañe. ¿Quién te engañan? Los líderes religiosos. Los líderes religiosos, mi hermano, mi hermana, te engañan, no lo sigas permitiendo. Entonces él dice, mira, Cristo no va a venir sin que antes no se manifieste la apostasía, sin que antes llegue la apostasía. ¿A qué apostasía se estaba refiriendo San Pablo en ese momento? Sencillamente, San Pablo le está diciendo a nuestros hermanos del primer siglo que la iglesia cristiana, cuando muriesen todos los apóstoles, cuando entráramos al segundo siglo, la iglesia cristiana iba a comenzar un proceso de depravación, un proceso de apostasía, que es apostasía divorciarse de las creencias o de las enseñanzas de Cristo, divorciarse de las enseñanzas apostólicas. Por eso es que San Pablo escribía toda carta a Éfeso, carta a Corinto, carta a Tesalónica, carta a Filipos, carta escribía San Pablo, porque estaba interesado en que nuestros hermanos no cayeran en la apostasía. Pero el problema no fue del pueblo común, el problema fue que dentro de la iglesia empezaron a meterse una serie de maestros gnósticos, una serie de maestros con pensamientos alejandrinos, con pensamientos de Sócrates, de Platón, con pensamientos de doctrinas heréticas como la inmortalidad del alma, como que existe un infierno. Eso proviene del paganismo, eso no nació en la iglesia cristiana, eso viene del paganismo. Hasta los saduceos estaban contaminados con esa doctrina, y por eso Jesús los reprendió.
con una alegoría que desde hace muchos años y hoy más que nunca la toman como una doctrina para confirmar que el infierno existe. Eso es una alegoría, hermano y hermana. Si quieres saber qué es una alegoría, vayamos al diccionario para que te des cuenta que es un recurso literario que sirve para tomar de un error, sacar una lección objetiva, una lección de enseñanza, ¿no? Por supuesto. Por eso Jesús utilizó esa alegoría de Lázaro y el hombre rico. No era una verdad. Jesús no la estaba confirmando. Jesús le estaba diciendo a los saduceos, bueno, ya que ustedes creen en eso, les voy a decir cómo deberían comportarse en función de la salvación de ustedes y de las personas que los siguen como sacerdotes. Eso es lo que el Señor Jesús quería, no que la tomáramos como una doctrina para confirmar una herejía pagana. No, y la introdujésemos en el cristianismo. No, entonces San Pablo está diciendo que la iglesia iba a caer en apostasía, que la iglesia se iba a alejar de los lineamientos divinos, que la iglesia iba a dejar de guardar los 10 mandamientos, que la iglesia iba a dejar de creer en Jesucristo porque se levantaron una serie de maestros diciendo que si Jesús era humano no era divino, si era humano no podía ser Dios, y si era Dios entonces lo que nosotros habíamos visto era una apariencia de humano, y una serie de errores que surgieron en ese primer siglo con respecto a la persona de Jesucristo. Por eso es que a lo largo del texto sagrado, a lo largo del Nuevo Testamento, todos los apóstoles se aplicaron a defender a la persona de Jesús, a mostrarlo no solamente como Dios, sino también como humano. Jesús, mi hermano y hermana, es 100% humano, 100% divino. No es 50 y 50, 25 y 50, no. 100% humano, 100% divino. Si Jesús no estaba conformado, si la persona de Jesús no estaba conformada de esa manera, no habría podido ser nuestro Salvador, nuestro garante. Porque Satanás diría, claro, él pudo hacerlo porque es Dios, ¿verdad? Él pudo hacerlo porque él pudo guardar la ley porque es Dios. Él pudo hacer milagros porque es Dios. Satanás habría dicho eso. Y si dice eso, le serviría de soporte para decir, por eso es que estos humanos débiles no lo pueden hacer porque no son Dios, ellos son humanos. Tú eres un tirano, Dios. Porque Satanás siempre ha querido mostrar a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos, como un tirano, como alguien que obliga a sus criaturas. Entonces, él hubiese ganado la pelea si Jesús hubiese sido 100%, solamente 100% divino y no humano. Pero Jesús hizo la pelea 100% como humano. No echó mano de su divinidad para que Satanás no se aprovechara de ese hecho. Peleó la batalla contra él, contra el pecado, contra la muerte, como un hombre, como debió haberlo hecho Adán, como humano. Pero Adán perdió la batalla delante del enemigo. Jesús, como segundo Adán, vino a mostrar al mundo que como humano se puede vencer a Satanás. Y es lo que estamos haciendo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Él, 100% hombre, 100% Dios, venció como humano, no como Dios. Ahora, Él será vindicado como Dios, mi hermano, cuando nosotros apliquemos su ejemplo en nuestras vidas. Él será vindicado como Dios ante el universo. ¡Qué maravilloso! Porque nosotros tenemos que pelear también en nuestra debilidad como humanos, como pecadores. Vamos a pelear esa buena batalla, pero investidos con el poder del Espíritu Santo, investidos con la autoridad que nos da nuestro Cristo, entonces estaremos en capacidad de vencer al enemigo. No lo podremos vencer solo. Las iglesias cristianas quieren pelear la buena batalla de la fe como seres humanos finitos, y por eso interpretan las escrituras a su acomodo. Me refiero a los líderes, no a ti, mi hermano, y a ti, mi hermana. Tú estás siendo engañado por gente que los apóstoles llaman
perversos. Muy bien, entonces ya sabemos lo que era la apostasía. La apostasía de la iglesia se iba a ir divorciando progresivamente de las instrucciones de Cristo, de las instrucciones doctrinarias de los apóstoles, hasta que llegaría el momento en que, una vez establecida la apostasía dentro de la iglesia, una vez que los fieles hayan ido disminuyendo dentro de la iglesia, entonces se levantaría el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nótese, San Pablo dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y además dice, ese que se sentará en el santuario. ¿Cuál es el santuario, mi hermano? ¿A qué santuario se estaba refiriendo San Pablo? Se estaba refiriendo a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es la iglesia que fundó Cristo en el desierto. Es la iglesia que los apóstoles, por la cual dieron su vida los apóstoles también, por amor a la humanidad. Dieron su vida por la iglesia cristiana, pero fue la primera iglesia. La que fundó Cristo es la iglesia de Éfeso, así se conoce en la profecía. La iglesia de Éfeso la fundó Cristo y la conformó con sus 12 apóstoles. Esa iglesia duró 100 años, mi hermano. Cuando murieron los últimos de los apóstoles, ya las siguientes iglesias no había sido la iglesia que fundó Cristo. La iglesia cayó en apostasía progresivamente, hasta que en el siglo IV la iglesia cristiana se convierte en la iglesia oficial del Estado, del Imperio Romano. Y así la iglesia termina de caer en la apostasía. La iglesia cristiana termina de caer en apostasía cuando Constantino el Grande se convierte al cristianismo nominalmente. ¿Qué significa eso de nominal? Se convirtió al cristianismo de boca, se convirtió al cristianismo por conveniencia del imperio y se bautiza el último día en que murió. Ese día lo confirmaron y casi lo beatifican en ese momento. El emperador se convirtió al cristianismo, pero él no estaba arrepentido de sus pecados. En su vida no se efectuó un cambio, no se efectuó una conversión. Él siguió siendo el mismo emperador pagano. Él fue el que llevó a cabo el colocar el día del dios Sol como el día de reposo para la cristiandad. Y los cristianos de ese siglo entonces siguieron ese ejemplo, aceptaron esa herejía. El sacerdocio aceptó esa herejía, los pastores aceptaron esa herejía, los obispos. En aquel tiempo no había papa todavía, no había sacerdotes como los conocemos ahora. En ese tiempo los que gobernaban a la iglesia o los que pastoreaban a la iglesia cristiana en cualquier parte del mundo eran ancianos, así se conocían esos pastores, ancianos y pastores. No había sacerdotes. No había papas todavía, mi querido hermano y hermana. Entonces, cuando Constantino se convierte al cristianismo porque era necesario para salvar el imperio ya tenía 3, 4 siglos en un constante derramamiento de sangre. La gente, el aparato productor, agrícola, pecuario, industrial del imperio se había venido abajo. La gente solo estaba abocada a los festivales, estaba abocada a los circos para ver a los cristianos morir siendo despedazados por las fieras, siendo despedazados por los gladiadores. Entonces el imperio estaba abocado solo a eso. Y la corrupción pululaba en todo lugar, el robo, el crimen. Y como todo era, los cristianos aparecían en todo lugar como los culpables de eso. De manera que Constantino decide acabar con lo que estaba pasando en ese momento, porque la economía y la política había sido afectada por esta persecución a los cristianos. Y mientras más cristianos mataban, más cristianos surgían.
Todavía no existía la Iglesia Católica, hermano. Aún allí, en el siglo IV, todavía no existía la Iglesia Católica. Existía la Iglesia cristiana. En apostasía, sí, no existía la Iglesia Católica. Entonces, Constantino quiso acabar con esa situación de declive que se había suscitado en el imperio durante 4 siglos. Había que acabar con esa situación, de manera que la única solución que él vio fue convertirse al cristianismo, de manera que, convirtiéndose al cristianismo, hace que cese la persecución a los cristianos. Cónsules, senadores, gente pudiente, cortesanos, siguieron el ejemplo de Constantino. Claro, el emperador se convirtió al cristianismo, y para estar de bien con el emperador, yo también tengo que convertirme al cristianismo. Así que eso se convirtió en ese momento en una moda. De manera que, queridos hermanos, en el 313 sucede eso. Luego viene el 321, y así progresivamente surge. Es entonces, mejor dicho, cuando surge la Iglesia Católica. Ya el cristianismo es la iglesia oficial en el Imperio Romano. Los templos que eran de Afrodita, de Diana, de Hércules, de Zeus o de Júpiter, todos esos templos fueron utilizados para que los nuevos cristianos se reunieran en esos mismos templos, en los templos paganos. Pero ahora había que hacer una nueva reforma a esos templos, porque como ahora somos cristianos, allí no debe estar la estatua de Zeus, allí no debe estar la estatua de Afrodita, ni debe estar la estatua de Isis. No, ahora no. Ahora vamos a agarrar a esas estatuas, y a Zeus ahora lo llamaremos el Padre. Por supuesto, la estatua de Jesús, esa sí estaba bien definida. Jesús siempre crucificado. Ahí está Jesucristo crucificado. Entonces progresivamente agarraremos a Isis, una diosa antigua una diosa egipcia que tenía en sus brazos a Nimrod. Entonces ella sería la Virgen María. Y así sucesivamente, cada uno de esos ídolos fue sustituido por un santo de la iglesia. Aquí tenemos a San Pedro, aquel sería San Pablo, y así sucesivamente. Las imágenes de los dioses paganos fueron sustituidos por imágenes de los creyentes mártires. Y así surgió progresivamente, repito, también la costumbre de utilizar en los almanaques que si el santo tal. Nosotros no sabemos de dónde salieron tantos santos, pero como la palabra nos dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, es mentiroso, nosotros no le podemos creer a ese sujeto, al hombre de pecado, al hijo de perdición. ¿Por qué? Porque él se sentó sobre la cristiandad, el santuario se sentó sobre la cristiandad, y hace que la cristiandad lo llame Dios. Sí, te pregunto, hermano y hermana, ¿quién será ese personaje que sobre la cristiandad está actualmente, que se hace llamar santo, que se hace llamar el Santo Padre, verdad? Él es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se sentó sobre la cristiandad y haciéndose pasar por Dios, y hace que la cristiandad lo adore como que si fuese Dios. Vamos a seguir adelante para ver si podemos confirmar eso. Nota que San Juan, el apóstol San Juan, allí en su carta, porque él también va a escribir una carta en ese sentido, para apoyar lo que San Pablo estuvo diciendo. Recordamos que San Juan murió muchos años después
que hubo muerto San Pablo. Primera de Juan capítulo 2, los versículos 18, 2:18. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿A qué último tiempo se estaba refiriendo? Él mismo contesta: y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. De manera que ya San Juan, aproximándose el año 100, Juan escribe referente a lo que había dicho San Pablo, que el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se hace pasar por Dios y obliga a la cristiandad a llamarlo Dios, ya se había gestado, ya estaba por asumir el control de la iglesia cristiana. Pero ¿cómo fue el proceso? El proceso fue primero una apostasía progresiva, la corrupción doctrinaria, el mercantilismo dentro de la iglesia, la idolatría dentro de la iglesia, la aceptación de maestros gnósticos en la iglesia, la aceptación de la política dentro de la iglesia, la aceptación de la economía pagana dentro de la iglesia. Cuando hablo de economía pagana dentro de la iglesia me estoy refiriendo a que se presentó una situación de mercantilismo, ahora no con imágenes de los ídolos paganos, sino con imágenes cristianizadas. Entonces había que comprar eso porque había que sostener a la iglesia, había que comprar tarjeticas o comprar indulgencias, etcétera, etcétera. De manera que San Juan dice ahora es el tiempo, de aquí en adelante ya el hombre de pecado hará presencia dentro de la iglesia. Y él dice: hijitos, o en otro lugar, amados, ya es el último tiempo, ya está a punto de aparecer este hombre de pecado, hijo de perdición. Lo que habéis oído, dice, según oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Eso está escrito allí en Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Ahora nota lo siguiente. El capítulo 4, los versículos del 1 al 6, también San Juan explica mucho más esta situación. Nota: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Cuando San Juan dice probad a los espíritus, se está refiriendo que no le creas a toda doctrina que aparece dentro de la iglesia, hermano. Es peligroso. La doctrina pura es la que los apóstoles han predicado. Lo que predicó el hermano Pablo, como lo dijo en cierta ocasión Pedro, diciéndole a los creyentes que tomaran en cuenta las palabras del hermano Pablo. Así se expresa él de Pablo, el hermano Pablo. Cosa interesante, ¿cierto? Si Pedro era ya infalible, si Pedro era ya la cabeza papal de la iglesia, no tenía por qué haberse expresado así de Pablo. Sin embargo, él se remitió a Pablo y remitió a los creyentes, se remitió a las enseñanzas de San Pablo. Pero dice, aunque no entendemos mucho la forma de hablar de San Pablo o la forma de hablar de Pablo, hagamos caso a lo que él está diciendo. Es decir, instruyámonos en lo que él está enseñando. Quiere decir que Pablo tenía la anuencia de Pedro y de los apóstoles en total, como la cabeza después de Cristo, ¿cierto? Porque recordamos que la cabeza de la iglesia cristiana es Cristo, pero la mujer que está en Apocalipsis 12 tiene 12 estrellas sobre su cabeza. Esas 12 estrellas sobre la cabeza de la mujer de Apocalipsis 12 representan a los 12 apóstoles.
tiene la luna bajo sus pies y el sol que la alumbra en su cabeza o en sus espaldas. Entonces, esa profecía tiene que ver con la verdadera iglesia de Cristo. Esa no es la Virgen María, mi hermano. No, esa no es la Virgen María. Esa profecía está referida a la verdadera iglesia, porque el término mujer en la profecía significa iglesia. De manera que eso lo estudiaremos en otro momento. Entonces, San Juan dice, amados, no creáis a toda doctrina, sino probad si las doctrinas son de Dios. No le creas a ningún gnóstico, no te pongas a estar creyendo a ningún predicador que aparezca por allí diciendo cosas extrañas, diciendo que es un iluminado, que ahora sí tiene una interpretación correcta de la Biblia, porque fulano y fulano, pues ellos están separados y ellos no son ahora la voz de Dios o nunca lo fueron. Sí, eso sucedía en tiempos apostólicos, mi hermano y hermanita. Entonces San Juan le está diciendo, no le creas a ellos. Hubo hogares que presentaron problemas dentro de la iglesia porque las esposas estaban abriendo las puertas a cualquier itinerante, no digo a cualquier predicador itinerante que apareciera por allí, abrían las puertas de sus casas y esos predicadores itinerantes comían, bebían, dormían y hacían de todo en esa casa sin aportar medio. Por eso que San Pablo decía, si no come, si no trabaja, que no coma. Y les prohibieron a los hermanos, mire, les dijeron a los hombres, hay que prohibir a sus esposas, enseña a sus esposas que esto no se hace, porque además de las esposas, estar poniéndole atención a los que estos predicadores itinerantes, apóstatas, mercaderes de la salvación estaban pregonando, ellas entonces aprendían lo que ellos le decían y querían entonces enseñarlo, ellas querían enseñarlo dentro de la iglesia. Por eso es que San Pablo le dijo, todas las esposas, si quieren enseñar, no hay problema. El problema está que primero tienes que aprender. ¿Qué va a aprender? Los rudimentos de la fe. Después de aprender los rudimentos de la fe, entonces podrías predicar, pero no vas a predicar lo que has aprendido de lo primero que hayas escuchado de cualquier itinerante herético que aparezca por allí. Y fue una reprimenda fuerte que San Pablo esgrimió contra los hombres que gobernaban sus hogares. Y ustedes no están gobernando bien sus casas, sus hogares no están, porque están permitiendo que la doctrina se pervierta por no enseñar a sus esposas cómo son los rudimentos de la fe. Pero como hemos dicho anteriormente, de eso también podemos hablar en otro momento para ampliarlo. Muy bien, entonces, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahorita hay profetas por todos lados, profetas de los ángeles, profetas de adivinación, de cuestiones escatológicas, de cuestiones doctrinarias, hay de profetas por todos lados y todos se llaman cristianos. En esto conoced al Espíritu Santo. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. De manera que notemos que San Juan, además de alertar a la iglesia contra doctrinas heréticas, también está alertando a la iglesia acerca de que estos predicadores que ya se han convertido o se convertirían también más adelante en fuertes líderes de la iglesia, él dice,
salieron de nosotros, no son de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían perseverado en la fe, pero como no perseveraron en la fe, porque no eran de nosotros, salieron de nosotros. ¿A quién se está refiriendo, hermanos? Primero, la Iglesia Católica no surgió del trabajo hecho por los apóstoles, ni por Jesucristo. La Iglesia Católica surge a partir de un proceso de apostasía dentro de la cristiandad, y específicamente se origina en el siglo IV de nuestra era. Allí surge la Iglesia Católica, y entonces comienza el proceso de apostasía total que conocemos en nuestros días. Por eso San Juan dice, no eran de nosotros, salieron de nosotros. Sí, esa iglesia que se llama cristiana salió de nosotros, pero no es de nosotros. Si hubiese sido de nosotros, si ellos hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y otra cosa que dice San Juan es lo siguiente: y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta corriente que se empieza a establecer dentro de la iglesia cristiana primitiva, no eran miembros regulares del cristianismo, eran ya gente que estaba dentro del sacerdocio. ¿Por qué decimos eso? Porque eran gente que tenían conocimiento gnóstico, habían permeado las doctrinas de Cristo y establecieron el gnosticismo. Porque cuando leemos la historia encontramos, no voy a mencionar nombres, pero los que esgrimían que Cristo era humano y no divino, o que Cristo si era humano, si era divino, no era humano, eso se gestó no en el pueblo común, eso se gestó dentro de este cuerpo que se erige como sacerdocio en la iglesia cristiana. Por supuesto, Juan y Pablo están escribiendo en el primer siglo, pero se están trasladando a ese futuro inmediato cuando esto iba a empezar a suceder. Solamente en el primer siglo se empezaron a dar los primeros pasos satánicos para corromper a la iglesia. Los primeros pasos satánicos, porque recordemos que hay una guerra entre el bien y el mal. Satanás quiere destruir a la iglesia, quiere destruir al pueblo de Dios, y la única forma de destruirlo es introducir doctrinas opuestas a las doctrinas de Cristo. Entonces, cuando Juan está escribiendo, ya eso estaba empezando a suceder, pero Juan ya iba a morir, faltaban poco tiempo. Él sabía que cuando él desapareciera, porque fue el último de los apóstoles, la depravación doctrinaria iba a avanzar a pasos agigantados. Y como el Señor Jesús le ha mostrado en visión a Juan qué era lo que iba a suceder en el futuro inmediato, en el futuro lejano y en el futuro actual nuestro, futuro de él, presente nuestro, el Señor le mostró a San Juan todo eso. Entonces San Juan escribe a lo que va a suceder, se está adelantando a lo que va a suceder. Se va adelantando que va a surgir una secta sacerdotal que va a decir que ellos son los originarios de la iglesia primitiva, que ellos recibieron el mando personalmente y directo de los apóstoles. Pero San Juan está diciendo, no, ellos no han recibido de nosotros tales enseñanzas, ellos no han recibido de nosotros esa ordenanza sacerdotal, nosotros no la hemos transmitido a ellos. Salieron de nosotros y ahora se hacen llamar cristianos, ahora se hacen llamar la iglesia primitiva, pero ellos no lo son. San Juan está alertando al pueblo del tiempo, de lo que iba a suceder. Por eso es que
Él habla de esa manera. Ahora, notemos lo siguiente. La palabra anticristo la podemos entender de dos formas, mi querido hermano y hermana. Anti significa en contra, pero también puede significar en lugar de. Este hombre de pecado, hijo de perdición, cualquiera diría, pero ¿cómo va a ser el hombre de pecado el hijo de perdición, el papado, si es que el papado dice que es cristiano y todo lo que hace está bueno? Sí, porque esa es la forma de engañar. Recordemos que nosotros no estamos siguiendo a hombres ni denominaciones. Tenemos que seguir es a Cristo en función de nuestra salvación. La salvación nos las da Cristo, no nos las da un cuerpo sacerdotal, un cuerpo pastoral, una denominación u organización política religiosa. A nosotros no nos da la salvación, nada de eso nos lo da Cristo. Por lo tanto, tenemos que buscar en las Escrituras la palabra de Cristo para poder asegurarnos la salvación. Entonces, aunque te llames cristiano, no significa que obligatoriamente lo eres. No, te puedes llamar. Eso se llama cristiano nominal, como Constantino fue un cristiano nominal, se hizo llamar, pero él no lo era. En nuestros días hay cristianos nominales. Dicen que son cristianos porque nacieron y los bautizaron bebitos en la Iglesia Católica. Bueno, somos cristianos y esa es la religión oficial del mundo occidental, a excepción de los Estados Unidos, que su religión oficial es el protestantismo, al igual que otros países también que son su religión oficial es el protestantismo. Pero resulta que el hecho de llamarnos cristianos no significa que lo seamos. El hecho que digamos que somos cristianos, el llamarnos tampoco nos garantiza la vida eterna. Por eso es que inventamos otra forma de llegar al cielo, si ese es el término o la finalidad, llegar al cielo. Inventamos otros caminos, otras doctrinas que no son las doctrinas de Cristo. De manera que encontramos que hay dos formas de hacernos anticristo. Uno es negando la existencia de Cristo, como sucedió en el primer siglo y en el segundo siglo y en el tercer siglo. Sacerdotes, ¿verdad?, líderes de la iglesia que ponían en duda tanto la divinidad de Cristo como la humanidad de Cristo, y así estaban predicando. Entonces San Juan los llama a ellos anticristo. Por eso es que dice el que niega al Padre y niega al Hijo, porque si Cristo no es hijo de Dios, entonces está negando a los dos, porque la Biblia dice que Jesucristo, hijo de Dios, y San Pablo dice consubstancial con la deidad. Entonces, si viene alguien diciendo que hay dudas con respecto a las naturalezas divina y humana de Jesús, es un anticristo. Pero anticristo también es aquel que quita a Cristo y se coloca él, se hace llamar Cristo, se hace llamar Dios y obliga a la cristiandad a que lo adore. Eso es también anticristo. Entonces, el inventor de las computadoras no es anticristo, porque él no tiene nada que ver con la religión. El del laboratorio, aquel que dijo que el COVID, ese tampoco es el anticristo. El anticristo es aquel que tiene que ver con una religión cristiana que predica supuestamente acerca de Cristo, de las doctrinas de Cristo. De esos anticristos estamos hablando. De esos anticristos que se refiere la palabra, no de cualquier otra cosa, como hemos dicho. Entonces, colocándose en lugar de Cristo y haciendo que la cristiandad lo adore. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, que nos va a hablar un poquito más acerca de este personaje, o ya de este poder que se sienta sobre la cristiandad, haciéndose pasar por cristiano, haciéndose pasar por Dios, porque dice que Él es Dios de los cielos, Dios de la tierra y Dios de los abismos, ¿cierto? Así dice el Santo Padre, que Él es Dios de los cielos, Dios de la tierra y Dios de los abismos. Entonces, este es un sistema
político. Primero, ¿por qué es político? Porque el Vaticano es un estado civil, no es un estado religioso, primeramente, es un estado civil. Tiene embajadores, tiene leyes civiles, tiene ordenanzas civiles y todo lo demás, y hay 170 y algo de países que lo reconocen como un estado. Y es religioso porque dice que es cristiano. Entonces es un poder político y religioso. En lo religioso, como político, se arroga el derecho de efectuar juicios civiles. Y como poder religioso también se arroga el derecho de oficiar juicios religiosos. ¿Por qué decimos eso? Porque en la Edad Media surge la Santa Inquisición, que es el cuerpo de espionaje, el cuerpo militar, la policía secreta del Vaticano, que se introducía en todos los hogares como espías y ponía a las familias unas contra otras o pena de muerte para que denunciara a toda aquella persona que se oponía a los dogmas papales. Entonces es político y religioso a la vez. Entonces, como religioso, como religión, legisla leyes religiosas. Pero esas leyes religiosas, por ejemplo, que de quemar a X o a fulano en la hoguera, emitía un juicio y condenaba y hacía y declaraba culpable al penitente o al culpable, y entonces lo remitía al poder civil para que el poder civil lo destruyera, lo quemara en la hoguera X, le cortara la cabeza, y utilizaba entonces a los gobiernos seculares para que hicieran eso. Pero ya como poder político y religioso ya había hecho el juicio, ya había tomado las decisiones, ya había declarado la condena, ahora se la pasaba a los gobiernos seculares para que los gobiernos seculares destruyeran al que se les oponía. De manera que este poder, aquí en Apocalipsis 13, también nos lo describe para confirmar lo que estamos diciendo. Nota cómo dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Aquí en este versículo 6, en otro estudio hemos confirmado que cuando se habla del dragón se está refiriendo a Satanás, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Ahí está. ¿Quién es el dragón? Satanás. Pero ¿quién es la bestia? La bestia no es un animal, no es un monstruo, como hemos dicho otras veces. Es un sistema político religioso. Es un sistema peligroso, es un sistema que se arroga el derecho de legislar leyes, de hacer condenas civiles y religiosas. Es un poder que gobernó al mundo durante 1260 años de nuestra era, persiguiendo a todo aquel que se le oponía. Y eso lo vamos a leer más tarde. Entonces, fíjate cómo nos dice el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses llevando, multiplicando esos días por año. Un mes son 30 días. 42 meses por 30 te da 1260 años que duró la Edad Media en Europa o en el mundo. 1260 años duró la Edad Media, y durante ese tiempo gobernó el papado. No vamos a decir gobernó la Iglesia Católica, porque cuando decimos gobernó la Iglesia Católica, entonces nuestros hermanos católicos se sienten ofendidos, creen que la palabra los está agrediendo.
No, mi hermano, tú fuiste una víctima durante 1260 años. Vivías en una constante zozobra, constante terror de que alguien dijera algo contra ti y te llevara a la Santa Inquisición, porque sabías que la muerte para ti era segura. Que un sacerdote se enamorara a una de tus hijas y que tú no se las dieras, tenías tu vida en la espada. Tenías el cuello ya vendido a espada. Que un prelado se enamorara de alguna propiedad que tuvieras, tú no lo podías reclamar, ni lo podías refutar, ni te podías negar. Que un hijo tuyo te vendiera, que tu propia mujer te vendiera, que un prelado se enamorara de tu mujer. Hermanos, eso pasó en la Edad Media. Hasta los reyes temblaban. Busquemos en la historia. Alguien dijo por allí, lean la historia, lean la historia. Sí, hermano, lee la historia para que corrobores la atrocidad del clero católico, no del pueblo. El pueblo sufrió durante 1260 años. Los creyentes sufrieron durante toda esa época. Fueron humillados, torturados, perseguidos, llevados a la ruina. No solamente en las películas aparecen que fueron los condes, los duques y tal, que venían y atropellaban al pueblo y se llevaban las cosechas. No, hermano, el clero católico lo hizo también. Y no había forma de reclamar. Si tú ibas a donde el conde, el duque o el señor de la tierra, para quien tú trabajabas y te quejabas, esa queja no prosperaba, porque es que el jefe de la tierra, el dueño de la tierra, le temía al prelado. Entonces no podía reclamarle al prelado, porque el prelado entonces podía emitir una orden en contra de él y le quitaban sus tierras. Eso fue la edad, por eso se llama la Edad Media, la edad oscura. El pueblo cristiano, el pueblo, bueno, en ese tiempo no habían protestantes, hermanos, no. En ese tiempo ya sí ahí todos eran católicos. El pueblo católico vivió en un terror constante por causa del clero, por causa del papa. Llegaron a haber hasta 4 papas en el mundo mandando a la vez, y uno se refería al otro diciéndole, no, aquel es el anticristo, y aquel decía, no, el anticristo eres tú. Y todos gobernaban, y todos los reyes temblaban cuando eso hablaban o emitían, temían que emitiera una orden en contra de ellos. Si no hubiese sido porque para la época se descubrieron los continentes americanos, si no hubiese sido porque Martín Lutero, llegado el tiempo, también abrió su boca para rebelarse abiertamente, y el pueblo ya estaba preparado para rebelarse también. Los católicos estaban preparados para rebelarse, pues no hubiese acabado la tiranía papal. Ahora utiliza sacerdotes por allí que parecen muy amigos, ya no visten sotana, sino visten como paisanos, y ahora sacan la Biblia y quieren explicar la Biblia, pero la explican a su manera, la explican como les conviene para atraer ahora un pueblo que ya no cree totalmente en ellos, que no confía en ellos, porque siguen siendo el mismo ente tiránico, con el mismo agente lascivo. Entonces quieren ganarse otra vez a esa población que no cree en ellos. Y ahora actúan poniendo a católicos y protestantes unos con otros, a que se echen puño unos con otros, a que se odien unos con otros, porque hay un adagio popular que dice, divide y vencerás. Sí, entonces quiere, y otro adagio popular que dice, en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, a estos prelados les conviene mantener a la cristiandad como río revuelto, Entonces la cristiandad no sabe a quién creer, pero al que es muy elocuente o muy campechano, entonces la gente sencilla, la gente que no está en su intención la maldad, cuando busca la palabra del Señor, les cree. Entonces el clero católico está con los jesuitas que están al frente, porque Francisco es jesuita.
Luis Toro es jesuita. Y ellos están de acuerdo para poder atraer a toda la masa católica, traerla otra vez y tenerlas en su puño, como lo tuvieron en la Edad Media. Quieren también envolver, ridiculizar a los hermanos protestantes para destruir totalmente su fe y así poderlos atraer también nuevamente y volverlos a encerrar en su puño y hacer con ellos como quieran. Hermanos, es la hora de despertar. No te sigas dejando engañar. La cristiandad necesita un Salvador y el Salvador es Cristo Jesús. Ese es el Salvador, no es una organización. Y Cristo Jesús es una doctrina sencilla, fácil de entender, para que nosotros vivamos en esa doctrina, preparándonos para encontrarse con Él cuando vuelva, porque Cristo viene pronto y va a acabar con el clero católico, y va a acabar con el clero protestante, y va a acabar con todas las religiones paganas que existen en el mundo, y va a destruir a toda aquella persona que se mantiene en rebelión contra Cristo. Y el Señor Jesús te extiende su mano ahorita, ven a mí, ven a mí. Hoy es el momento aceptable de la salvación. Bueno, vamos a ver qué más nos dice aquí el apóstol San Juan. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Cómo blasfema esta organización? Una de las blasfemias es que se arroga el derecho de perdonar pecados. El libro de San Mateo nos dice que cuando Jesús dijo, yo tengo potestad de perdonar pecados en la tierra, hubo un escriba que dijo, tiene demonio, es blasfemo. Entonces decir que un sacerdote tiene autoridad para perdonar pecados es una blasfemia. ¿Quién lo dice? Una blasfemia. Otra blasfemia es colocarse en el lugar de Dios y hacer que la cristiandad lo adore como que si fuese Dios. Se hace llamar Santo Padre. El único Santo Padre está en el cielo, que es el sustituto de Cristo. El único sustituto de Cristo es el Espíritu Santo. Y os dejaré otro consolador, dijo el Señor Jesús, que es el representante de Cristo en la tierra. Cristo no necesita más representante que el Espíritu Santo. ¿Que sustituye a Cristo en el santuario celestial? No. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Lo dice el libro de Hebreos. Pablo escribiéndole a la iglesia de los hebreos. La iglesia de los hebreos tenía ese problema. Bueno, queremos la salvación, pero no estamos seguros si es que este Cristo que murió en la cruz es el verdadero Hijo de Dios. No estamos muy seguros. Y San Pablo le dice, este mismo Jesús, como dijo San Pedro, está en el santuario celestial intercediendo por ti y por mí. Es el único sacerdote, sumo sacerdote. Ahora, hermano, entonces, blasfemia. Decir que María, esa mujer piadosa que fue tomada por el Espíritu Santo para que el Verbo pudiese encarnar, está en el cielo, es una blasfemia. Eso no es así. María está como todos los cristianos, todas aquellas personas que permanecieron fieles a Cristo, está en la tumba esperando que Jesús la resucite para darle la vida eterna. Que María es la intercesora porque es la madre de la iglesia, sí, será la madre de la iglesia católica, pero no es la madre de la cristiandad. Además, esa tampoco es María, porque ese es Ishtar, ese es Astarte, ese es Semiramis, ese es Isis. Diosas que fueron cristianizadas y ahora le ponen el nombre de María para mantener al pueblo engañado. Esta mujer piadosa reposa como todas las santas mujeres que aceptaron a Jesús como el Salvador, reposan en el sepulcro para recibir su paga de vida eterna cuando Jesús vuelva por segunda vez. ¿Qué otras blasfemias quieres? Hermanos, hay muchas y vamos a hablar en otra ocasión de todas las blasfemias que se han generado dentro del seno del clero católico. Bien, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y pueblo. Como dijimos anteriormente, tuvo autoridad durante 1260 años en todo el mundo. Nadie se le pudo oponer.
perseguía, mataba, asesinaba, robaba, hasta que las mismas personas de Alemania, nobles y plebeyos, cansados de esta situación, se rebelaron. Y la historia nos dice que Martín Lutero no quería renunciar a la Iglesia Católica, era un sacerdote, no quería renunciar a la Iglesia Católica. Pero el clero católico, el papado, lo excomulgó porque no le convenía a sus intereses tener ese prelado ahí, porque levantaba al pueblo en contra de ellos. Y así pasó con Juan Hus, con Jerónimo. Sí, hermano. Bueno, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿quiénes adoraron a la bestia? ¿Quiénes adoran al papado? Los que no están escritos en el libro de la vida, hermano. Si tú quieres tener tu nombre en el libro de la vida, no puedes estar adorando al hombre de pecado, al hijo de perdición, al anticristo, ni guardando sus dogmas, ni su falso día de reposo. Esa es otra blasfemia. Abolió los 10 mandamientos y construyó otros 10. Quitó el verdadero día de reposo y montó un falso día de reposo. Y fíjate, el versículo, para ir terminando, porque ya me he tomado bastante tiempo, podemos en otro programa, vamos a seguir estudiando este caso. Aquí hay sabiduría. Me dio indignación cuando vi a un prelado burlarse de los hermanos separados, llamándolos ignorantes, faltos de inteligencia, porque él dijo que para entender las Sagradas Escrituras hay que tener sabiduría. Pero hermano mío, la sabiduría, dice el libro de Eclesiastés, sabiduría es el temor a Jehová. Si este prelado tuviera temor a Jehová, no ridiculizaría a nuestros hermanos. Los trataría con el respeto que dice que tiene. No, eso no es el respeto. Sabiduría es respeto a Jehová, reverencia a Jehová, temor a Jehová. ¿Cómo se define eso de temor a Jehová? Cuando tú enseñas que los 10 mandamientos no hay que guardarlos, tú no estás temiendo a Jehová, te estás poniendo en contra de Jehová, eres un anticristo. Cuando tú dices que el día domingo es el verdadero día de reposo por sobre lo que dice Jehová, tú eres un anticristo, pero te llamas cristiano, pero eres un anticristo. Cuando tú dices que pasando por encima del amor de Jehová, hay personas sufriendo eternamente en un infierno, tú eres un anticristo, porque eso no corresponde al amor de Dios. Dios no es ese Dios que puede alegrarse o puede sentirse satisfecho con torturar a sus criaturas eternamente porque no lo amen. Eso no corresponde al amor de Dios. Tú eres un anticristo. Sí, hermano. Entonces, en esto consiste la sabiduría, refiriéndonos a lo que estamos estudiando. ¿En qué consiste la sabiduría? En discernir, en saber, ¿cómo podríamos decir? Identificar a este poder macabro que gobierna religiosa y políticamente al mundo. Mira, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Tiene un nombre, tiene un número y tiene una marca. Busquemos a ese personaje dentro de la cristiandad a ver si lo encontramos, mi hermano. Vamos a ver si el tiempo nos da. El número es 666 y su nombre es Vicari Filii Dei, o sea, sustituto del Hijo de Dios. En el idioma latín, porque el idioma latín es el idioma oficial del Vaticano y era el idioma oficial del Imperio Romano. Y esta iglesia se originó fue en Roma. A raíz, la Iglesia Católica surge a partir del momento en que el Imperio Romano
deja de ser pagano y se convierte en imperio romano cristiano cuando Constantino el Grande se convirtió en cristiano. Allí comenzó la iglesia católica. Antes de eso no era católico, no existían los católicos. Los católicos no fueron los que murieron en las cruzadas, mejor dicho, en los circos romanos. Esos no eran católicos, los católicos todavía no existían. Hermanos míos, no te dejes engañar. Los católicos existen a partir del siglo IV de nuestra era. De Cristo al siglo IV no había católicos. Y a partir de esa fecha, el prelado católico, el prelado papal, se autodenomina sustituto del Hijo de Dios, Vicari Filii Dei. Así es, y lo podemos constatar de la siguiente manera. El clero católico admite lo siguiente: 14 de noviembre de 1914, en la revista católica Nuestra visita en domingo, así se llama esa revista, se admitieron en una sección dedicada a las consultas de sus lectores que las letras grabadas en la mitra papal corresponden al título Vicarius Filii Dei, que significa sustituto del Hijo de Dios. Esa es una blasfemia. Aunque objetaron que la suma de las letras en relación con el número 666 se podría dar a cualquier nombre. Eso a manera de excusa, obviamente. Ellos están excusando porque la Biblia los está identificando y ellos tienen que sacar cualquier excusa, cualquier justificación, oscura o no, para poder presentarse ante el mundo y decir que la Biblia no se está refiriendo a ellos, sino se estará refiriendo a otras cosas, a otros personajes. Mira, luego el 18 de abril de 1915, en la misma sección de esta misma revista que estamos mencionando, se reconocía otra vez la existencia de ese título en la mitra papal. En su argumentación se sostenía que el obispo de Roma, como cabeza de la iglesia, se le había conferido el título de vicario de Cristo, o sea, sustituto de Cristo. La misma revista, en su edición del 16 de septiembre de 1917, dice así: afirmaba que el título no está inscrito en la tiara papal ni en un título oficial, lo que es repetido desde el 3 de agosto de 1941, señalando nuevamente la falsedad de las declaraciones de que en la tiara existiese tal inscripción. Ellos se están justificando, pero el hecho es que el mundo cristiano, los estudiosos del mundo cristiano, desde la Edad Media los han identificado como la bestia de la cual habla Apocalipsis. Esa organización macabra que se sienta sobre la cristiandad y obliga a la cristiandad a reconocerlo como Dios. Fíjate que sin ir muy lejos, en Wikipedia habla acerca del origen de ese nombre y le ostenta al prelado papal varios títulos. Mira los títulos que Wikipedia, este diccionario online, nos dice así. El Papa tiene otros títulos como Santo Padre, una blasfemia; Sumo Pontífice, otra blasfemia; Romano Pontífice, esa sí no es una blasfemia porque eso sí es verdad, él es un pontífice romano; Pontífice Máximo, una blasfemia porque no hay una jerarquía mayor que la de pontífice y esa es de Jesucristo; Sucesor de Pedro, tal vez, pero habría que estudiar a ver si es cierto que San Pedro ostentó ese título de papa, porque en la Biblia no está, aunque han habido algunos versículos que los han forzado a que lo diga. Eso sí es cierto, mi hermano. Unos versículos forzados a que digan que Pedro era papa. Pero déjame decirte que antes que Pedro, habían otros que posiblemente lo pudieron haber sido, que eran los hijos de Zebedeo. ¿Te acuerdas? Que la madre de Zebedeo, de los hijos de Zebedeo, mejor dicho, le pidió a Jesús que colocara a sus hijos uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Qué te parece? Uno sería primer ministro y el otro sería el ministro de finanzas, por ejemplo. Esos podrían ser papas.
y fueron primeros que Pedro en pedir esos cargos. Luego de ese cargo, el otro que pidió o esperaba ese cargo también era Judas. Judas esperaba, después de Cristo, ser el segundo al mando. Eso lo esperaba Judas. ¿Por qué los hijos Juan y Jacobo y Judas, por qué no se les menciona como realmente los primeros papas católicos, sino Pedro? No. Entonces, allá hay un error. Entonces, había un interés clerical para el momento en llevar a Pedro como sucesor de el originador papal. Pero qué cosa curiosa, que Pedro murió, sí, murió con la espada, por la espada romana, pero instigado por el sacerdocio. Estudiemos la historia, es interesante. Y Wikipedia dice entonces que el título vicario de Cristo es un título que ostenta el papado desde la Edad Media. Entonces, su nombre de la bestia es Vicario Filii. Entonces, no podemos obviar lo que dice la historia y lo que dice el mismo sistema de la prensa oficial del Vaticano. En el Vaticano se acepta que el papado es vicario de Cristo, sustituto de Cristo, Vicario Filii Dei en el idioma latín. Cuando agarramos a esas palabras, y aquí te lo voy a poner para que lo veas, ese nombre Vicario Filii Dei, y le colocamos el valor numérico de cada letra, la sumatoria de esos números nos van a dar el número 666. Así es, 666. Vicario Filii Dei, cuando sumas esas letras te van a dar el número 666. O esa sumatoria de números te van a dar el 666. Y nos dice también el texto, ¿verdad? Ya que ahora sí somos sabios, porque ahora hemos descubierto quién es el que nos quiere engañar y aparece por las redes sociales muy alegre. Quiere engañarnos, haciéndonos ver cosas que no son, como Satanás, que nos hechiza, ¿verdad? Como los adivinos, los agoreros, nos hipnotiza. Pero la palabra de Dios es clara para que nos quitemos el velo que quieren echarnos sobre los ojos. Además de que tiene un nombre, que es Vicario Filii Dei, tiene un número que es el 666, también el profeta nos dice que tiene una marca. Tiene una marca. ¿Cuál es esa marca? Vamos a ver cuál es la marca. Vamos a ver que el mundo nos va a decir que el mundo y el clero católico mismo nos va a decir cuál es la marca de esa bestia. ¿Cuál es la marca del anticristo? Nota, esta es un artículo que salió en prensa católica allá en Australia en agosto de 1990. Escucha cómo dice este artículo de un periódico oficial católico. El domingo es una institución católica. El domingo es una institución ¿qué? Católica, entonces no es una institución de Cristo. Porque los católicos no existían cuando Cristo, ya lo hemos dicho anteriormente. Es una institución católica y la demanda para su observancia solo puede defenderse basándose en principios católicos. Claro, entonces por eso es que estos curas defienden tanto al domingo, porque es que es una institución católica, tiene que defender eso, pasando por encima de la institución que Cristo colocó. Entonces, es una institución católica, tenemos que defenderla y tenemos que enseñarle al pueblo que eso es así, para poder seguir existiendo, porque si el pueblo se vuelve contra nosotros, entonces ¿a quién vamos a gobernar? Déjame decirte que el Vaticano es uno de los poderes más poderosos y ricos del mundo, millonarios, con grandes empresas en el mundo, hermano. De eso vamos a hablar en otro momento. Entonces dice, solo puede defenderse basándose en principios católicos.
Desde el principio hasta el fin de las Escrituras, no existe un solo texto que autorice la transferencia de la adoración semanal pública del día de la semana, sábado, al primer día de la semana. Este mismo periódico católico está diciendo que en la Biblia no existe evidencia, pero por ahí anda un cura diciendo que sí hay evidencia y saca texto por todos lados para decir que sí hay evidencia bíblica. Está pasando por encima de lo que dijeron sus jefes. Sus jefes dijeron que no hay evidencia en la Biblia para traspasar la adoración del sábado al domingo. Y sigue diciendo el artículo: no existe un solo texto que autorice la transferencia del sábado al domingo o al primer día de la semana. Prensa Católica, Sydney, Australia, agosto de 1990. Otro texto u otro artículo. Hay muchos, sí, hay muchos artículos, pero yo creo que con dos es suficiente para el que quiere no dejarse engañar. El domingo es la marca de nuestra autoridad. Entonces dijimos que San Juan está diciendo que esta bestia tiene una marca. Tiene un nombre, tiene un número y tiene una marca. Entonces dice, el domingo es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia, hermano. Aquí así dice, mira, el registro católico de allá de Londres, Ontario, el 1 de septiembre de 1923, esa prensa católica oficial, y dice que la autoridad católica está por encima de la Biblia. ¿A quién le vas a creer tú? ¿A la Biblia o al clero o al papado? ¿A la bestia que se opone a Cristo, al anticristo? ¿A quién le vamos a creer? El domingo es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Pues ellos cambiaron el sábado por el domingo y el domingo es su marca y eso es prueba suficiente de su autoridad y poder. Ellos pueden cambiar la Biblia como quieran, interpretarla como quieran, enseñarla como quieran. Como ahora escuché que dijo alguien, no, la Biblia no se puede interpretar sola, ningún cristiano, ninguna persona puede venir a la Biblia y estudiarla por sí solo. Necesita que los curas los enseñen, que los padres los enseñen, porque ellos no tienen inteligencia para... Por favor. Entonces, ¿para qué existe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es para instruir al cristiano. El Espíritu Santo instruyó a Jesucristo cuando era niño. ¿No va a instruir al que anda buscando de verdades? Necesita que un prelado que está en oposición a la ley de Dios venga a enseñarnos errores. No, mi hermano, no. Y te aseguro que por causa de eso vamos a ser perseguidos. Fuimos perseguidos durante 1260 años. Todos los católicos fuimos perseguidos por el clero católico, por el clero papal, durante 1260 años, en la Edad Oscura, la Edad Media. No podíamos vivir en ese tiempo, aterrorizados. Ahora quieren nuevamente aterrorizarnos cuando consigan o logren el poder que andan buscando. Yo les recomiendo a mis hermanos católicos que no se dejen engañar más, que vengan a las Sagradas Escrituras, que pidan al Espíritu Santo, no con rezos a la Virgen María, porque ella está muerta, ella está descansando en paz, esperando que venga Jesús a resucitarla. No le pidas a Changó, no le pidas a Krishna, no le pidas a la madre tal o al otro, no. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine. A mis hermanos protestantes que están siendo humillados también, hermanos, ven a la Sagrada Escritura, no busques pastores. Ven a la Biblia, busca el Espíritu Santo que te ilumine para que entres a la vida. Bien, mis hermanos, por lo pronto vamos a dejar este estudio hasta aquí. Podemos retomarlo en otra ocasión. Recuerda, Cristo te ama, tu Salvador, único y suficiente. Cristo Jesús está en el santuario celestial ministrando por ti y por mí. Solamente a través de Él podremos llegar a la vida eterna. Vamos a orar. Querido Consolador, gracias, Señor, porque tú nos iluminas, nos das la inteligencia, la sabiduría
que solo proviene del temor a ti, que colocas en nosotros el deseo de aprender, que colocas en nosotros el deseo de amarte, de amar a nuestro Salvador, de amar a nuestro Dios en forma total. Gracias por dirigirnos, gracias por conducirnos, gracias por confirmarnos en la fe. Confirma el pacto en nuestras vidas y reprende al enemigo en sus 1000 rostros que se presenta, que quiere engañarnos en esta etapa final de la historia de este mundo. Y esa es una señal que nos alerta en que el fin del mundo ya está cerca y que nuestro Salvador, que tú, querido Salvador, Señor Jesús, estás próximo a venir a buscar a tu pueblo. En tu nombre agradecemos estas bendiciones. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Un abrazo. Mi hermana también.